cuando la gente nos dice, es que todo ha cambiado mucho, tú has podido vivir en estos medios de comunicación, cómo ha cambiado todo. ¿Cómo le explicarías a una persona lo que ha cambiado, las cosas? Pues mira, yo tengo 52 años. Entonces, y yo empecé a trabajar en la tele local de mi pueblo, que era la primera televisión local que había en España, cuando tenía 14. 14 años. Con lo cual, tengo para contaros de cómo ha cambiado todo. Tenemos por aquí fotos que iremos Sí. sacando, pero por ejemplo, ¿esta foto de cuándo es? Pues de esa época. De esa época, ¿no? De esa época. O sea, aquí yo podía tener 14 años, 15 años. Wow, y estabas en la televisión, ¿a qué Estaba- valiente? Era la única bueno, valiente, inconsciente, al tener 14 años, y yo decía, tengo que llevar, en mi casa hacía falta dinero, porque yo vengo de una familia muy humilde, y entonces mi madre me dijo, no hay para libros, no se me olvidará. Llegó agosto y me dijo, no tengo para los libros de septiembre, entonces se compraban. Madre mía. Y yo enseguida dije, tengo que trabajar. A mí me llevó a esto la necesidad, que bueno, es un buen motor para llegar a estas cosas. Ok. Y entonces había una televisión local. Yo era hija de migrantes, mis padres se fueron a Barcelona y yo hasta los 8 años soy del Prat de Llobregat, aunque no se note. Hostia. Claro, entonces en mi pueblo eran como, qué fina habla, ¿no? Y eso era como, qué bien habla, ya ves, con 14 años. Y yo dije, pues yo tengo que hablar bien, porque y me presenté y estaba presentando el informativo con 14, 15 años. Y me acuerdo que en mi pueblo me llamaban Doña Perdón, porque yo de 3 palabras una era perdón, porque me equivocaba. Buenas tardes, perdón. Pero aprendí muchísimo. Entonces, ¿cómo ha cambiado todo esto? Pues ha cambiado que ni te lo imaginas. Claro. O sea, desde esa televisión que para mí era un juego, donde, bueno, pues comunicábamos a través del cable, ¿no? A épocas donde yo me acuerdo, en mis primeros años como reportera, yo me fui a cubrir la guerra de Kosovo. Y yo me acuerdo la posguerra de Kosovo, ya se había firmado la paz de los Balcanes. Y yo me acuerdo de las crónicas cuando yo las mandaba, yo grababa a lo mejor en un pueblo y tenía que ir hasta la capital, que era Split, que a lo mejor estaba 4 horas para que esa crónica, lanzarla a través del satélite, llegara a Madrid, de Madrid llegara a Canal Sur, que era para quien hice ese reportaje. Y ahora, mira, yo me acuerdo del día que dije, esto ha cambiado total, que fue el día del atentado en el metro de Ámsterdam, que la gente estaba retransmitiendo desde los bajos del metro con el móvil. ¿Qué me dices? Claro, entonces yo dije, pues ya todo el mundo puede ser reportero. No. Entonces yo he vivido todas las etapas. Claro. No puedo mandar una crónica si no hago 500 kilómetros arriesgando mi vida para entregar la cinta, Betacam. Yo he estado en todos los formatos, el Betacam, el VHS, y ahora que afortunadamente cualquiera con esto puede hacer periodismo. Y si no es periodismo, puede contar lo que está pasando y denunciar una situación, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo soy una persona, fíjate, de no cerrarme a los cambios hasta el punto, soy de las presentadoras de televisión con 50 años que más seguidores tiene, no porque sea la más popular, sino porque fui la primera que se abrió un Instagram. Oye, Ya. Porque dije, aquí me subo yo. Ahora soy la primera comunicadora que tiene un avatar por IA. Porque como no hablo idiomas, pues digo, si alguien me quiere contratar para que hable en ruso, tengo mi avatar. ole. Me meto en todo, aunque haya cosas que me haya metido y luego me haya salido porque no me convencen, pero sí que creo que hay que estar abierto a los cambios, ¿no? Y a las nuevas maneras de comunicar y de llegar a la gente. ¿Y cómo vive una niña de 14 años el estar expuesta a la televisión? Que ahora sería como apuntarte a redes sociales y que al día siguiente tengas millones de seguidores. Eso es muy difícil que una niña de 14 años lo gestione porque volverás a tu pueblo, te dirán algo o verás que hay gente que te critica, no te critica. ¿Cómo lo viviste con 14 años? Pues mira, yo me acuerdo de un consejo que me dio un compositor en Sanlúcar que se llama José Miguel Évora, que yo lloraba un día porque, claro, yo era una niña de 14, 15 años, salía a la tele local de mi pueblo y era famosa en mi pueblo. Luego ya en Jerez, que era el pueblo de al lado, no me conocía nadie, pero en la televisión local yo era famosa. Y me acuerdo que entré en un bar y me estaban poniendo verde y yo lloré y me fui y me dijo él, ¿quién te paga la luz? ¿Quién te paga el agua? ¿No? Y yo pensé, pues yo, con mi sueldo. ¿Alguien de esta gente que te ha criticado te está pagando la luz, el agua, está llevando la comida a tu casa? No. Pues hazte un traje impermeable y coge las críticas que te hagan crecer. Y eso lo llevo hasta hoy. O sea, yo Wow. ha habido veces que las redes son muy duras, ¿no? Y estás muy expuesta, ¿no?
y cualquiera puede, bajo un anónimo, un perfil anónimo, insultarte. Y eso, bueno, pues te tienes que hacer fuerte y tienes que... Ahora ya con 50 años es más fácil, estás más madura, tienes más callo. Ya. Cuando era joven me costaba más aceptar la crítica. Yo creo que como a todos, ¿no? Pero tienes que prepararte para eso, claro. Y esos primeros años, sobre todo esas fotos que te hemos enseñado antes, ¿no? Tan joven, ¿cómo se te ocurre esa oportunidad? ¿A quién hablas? ¿Qué te dicen? Porque ven a una niña, dicen, pero ¿qué oportunidad vamos a dar? Si es muy pequeña, ¿no? Y luego, ¿qué les demostraste en esa primera prueba de que valías? ¿Sabéis lo que pasa? Yo no pude estudiar periodismo porque en mi casa no había dinero. Entonces mi sueldo era necesario para comer. Te digo más adelante, ¿no? Te lo digo por la filosofía de vida que yo he Sí, sí, tenido cuenta todo el siempre. contexto. Yo siempre he pensado que con voluntad lo consigues todo, ¿sabes? Yo he llegado a muchos sitios, me acuerdo cuando me hicieron el casting para Andalucía Directo y me dijeron, ¿tienes carnet de conducir? Que no era necesario, pero me lo preguntaron y yo dije, sí. Y yo no tenía. Yo dije, ya veré cómo me organizo, pero vamos, o sea, yo el no nunca me lo he dicho. Yo me he presentado a 4 castings de Jesús Hermida cuando Jesús Hermida era Dios. O sea, lo más que podía ser en este país era ser chica Hermida. Y a mí Jesús Hermida me ha dicho, señorita, usted no vale para esto. Y yo no he dicho, bueno, pues pues yo he pensado, bueno, eso es una opinión respetable, me lo ha dicho el que más sabe de esto, pero yo pienso que no, que es lo contrario. Y he tenido como la satisfacción con los años que su mujer Begoña me ha dicho, si te conociera Jesús le hubiese encantado tu forma de comunicar ahora, ¿no? Es que tenía 18 años cuando Claro. pillé ese casting. Es normal que este hombre me dijera, ¿dónde vas? Alma de Cántaro. Entonces con 14 años yo decía, ¿qué opciones tengo para llevar pasta a mi casa? Pues en Sanlúcar era los bares, que mi padre no me dejaba, por supuesto, con 14 años. Para trabajar en la tele tuvo que firmar una autorización para que yo pudiera trabajar. Claro. O era la otra opción, ¿cuál era? La viña. Trabajar, que hubo un año que hice la vendimia para pagarme los libros y trabajabas en la viña y yo dije, esto no es lo mío, esto es muy duro. Entonces yo dije, bueno, pues hablar, yo qué sé. Y entré ahí y fui, llamé a la puerta y dije, yo quiero hacer que me hagáis un casting. Y me dijeron, bueno, pues para adelante. Empecé presentando un concurso de sevillanas que se llama Sevillana por Sevillana en una discoteca y de ahí al informativo. Pero no os imaginéis un informativo como el de ahora. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando hablan del podcast. El podcast de ahora era lo que yo hice con 14 años, que era una cámara y tú. Claro. Y chimpún, y sin ningún tipo de artificio. Y no se llamaba podcast, se llamaba Búscate la vida, ¿no? Y era un poco esto, ¿no? Y bueno, pues ya está, pues no diciéndote a ti que no, ¿no? Y Pero eres muy valiente, ¿eh? la Claro, no, no. necesidad, la necesidad te empuja, ¿eh? Ya, pero a mí lo que me ha sorprendido es la autoestima que te tienes hacia ti misma, que te diga una persona, tú no vales para ser chica, no sé qué habías comentado, y tú dices, bueno, me ha dicho que no, pero que no es Bueno, así. yo lloré mucho, no es que yo dijera, yo decía, bueno, pues a este no le gusto, hombre, que Jesús Hermídez te diga que no lo haces bien, yo me fui a mi casa hecha polvo, no era que yo pensara, pues te voy a demostrar, no, pero me podía más lo que me gustaba la tele. O sea, yo me levantaba a las 7 de la mañana porque mi madre, que es una señora de pueblo muy limpia, me decía, no te puedes poner a ver la tele hasta que no limpies el piso. Nosotros vivíamos en un piso como de 60 metros, que se limpiaba con 2 fregonazos. Y yo tenía entonces 15 años y me decía mi madre, y yo estaba en la tele local ya, me decía mi madre, no te puedes ir hasta que no limpies el piso. Y yo me levantaba a las 7, limpiaba el piso y me sentaba a las 9 a ver aquella mañana de televisión española de Jesús Hermida, que por primera vez desaforaba y te enseñaba lo que había detrás del decorado y te enseñaba un mundo que a mí me apasionaba. Entonces a mí a mí me ha podido mucho más siempre los sueños. Yo he soñado muy en grande siempre. No tan en grande como Antonio Banderas, pero cuando yo lo escucho hablar digo, a mi nivel, en mi nivel pequeñito, un poco así, ¿no? Yo he soñado mucho y he soñado despierta mucho. Y entonces eso, mira, yo quería salir de la situación que yo tenía en casa y quería salir de esa habitación y quería salir de ese piso y quería El dolor, ¿no? Que a veces te mueve más que otra cosa. la necesidad. La necesidad. Sí, porque yo no he sido infeliz, yo he estado en una familia en donde nos hemos querido mucho, pero había muy poco.
para compartir, pero la necesidad, el decir, quiero comprarle a mi padre un coche, yo soñaba con que mis padres tuvieran una vida mejor. Y eso para mí fue un pedazo de motor.